¿Todos pudieron acceder a la plataforma? Sí, profe. Buenísimo. ¿Bien podido realizar las actividades, Ayelén? Estoy en eso, profe. Bueno, eso tiene, todas las actividades van a ser semanales, como para que ustedes lo tengan en cuenta. Así es que yo mañana a las 7 estaré cerrando la actividad número uno y estaré habilitando la actividad número 2. Entonces comencemos con la clase prevista el día de hoy, ¿no? Que sería la clase número 3, que se llama Descubrimiento, Conquista y Colonización. Bueno, entonces este texto lo saqué de un filósofo, Dussel, postcolonialista, que maneja una serie de, en este caso, de conceptos que me parecían como bien interesantes, ¿no? Como ustedes pueden ver ahí, tenemos el concepto de descubrimiento. Antes de la idea del descubrimiento, maneja este autor, Enrique Dussel, otro concepto que es el de la invención, en este caso la invención de América. Después la otra figura histórica, digamos, sería el tema de la conquista y por último el tema de la colonización, que son cuatro categorías que uno puede manejar, al menos en términos de reflexión, porque esto no es tan lineal como uno lo puede pensar, digamos, ¿no? Por ejemplo, si uno habla sobre el tema de la conquista, podemos decir que esta no terminó en el caso de los Andes meridionales de 1532. En todo caso, la conquista del imperio incaico es el inicio de otros procesos que han llevado a la conquista territorial, ¿no? Estoy pensando, por ejemplo, en el caso de los valles calchaquíes, que recién en 1665 más o menos fue controlado y conquistado por parte del gobernador en aquel entonces, Mercado y Villacorta, por ejemplo, ¿no? Obviamente luego de una serie de rebeliones y en todo caso de entradas por parte de los conquistadores que logran hacer efectiva la dominación sobre un territorio. Pero eso, ustedes se darán cuenta, eso es en el siglo XVII, ¿no? Y si pensamos ya en el siglo XIX, es decir, en tiempos posteriores de lo que uno conoce como el periodo colonial, veremos que hubo entradas tanto, por ejemplo, en lo que es la región patagónica, a través de la llamada conquista del desierto, o también, fíjense, hasta 1905, entradas militares, estoy hablando incursiones de carácter militar, con propósito genocidas, digamos, el asesinato de indígenas, principalmente varones, 1905 en el caso de la región del Chaco, por ejemplo, ¿no? Entonces, la conquista es un término que no tiene un fin, sino que uno lo puede rastrear o que va a marcar la diferencia de acuerdo al territorio que uno particularmente analice. Entonces, lo que dice Dussel, que como ya les dije anteriormente, él distingue cuatro conceptos, como ustedes pueden ver ahí. Uno de ellos es el de la invención, ahí está. El otro concepto, el de descubrimiento, conquista y colonización. Dice él es que estas son figuras históricas que tienen contenidos teóricos, espaciales y diacrónicos distintos. Son, como él lo mira desde el punto de vista de la filosofía, dice, son experiencias existenciales que merecen ser analizadas por separado, ¿no? Entonces, es un interesante ejercicio el que propone Enrique Dussel, y el primer concepto que él va a analizar es el concepto de invención. Este texto o este fragmento de texto es extraído de una publicación de Edmundo O'Gorman. Fíjense, él escribe un libro en la parte de abajo que se llama La invención de América, ya en 1958. Y él dice lo siguiente, ¿no? Esto de manera de reflexión.
Dice, en el sistema del universo e imagen del mundo que acabamos de esbozar, no hay ningún ente que tenga el ser de América, ¿no? Nada dotado de ese peculiar sentido o significación. Real, verdadera o literalmente América como tal no existe, a pesar de que exista la masa de tierras no sumergidas a la cual, andando el tiempo, acabará de concedérsele ese sentido, ese ser. Pues Colón vive y actúa en el ámbito de un mundo en que América, imprevista e imprevisible, era en todo caso mera posibilidad futura, pero de la cual ni él ni nadie tenía idea ni podía tenerla. El proyecto que Colón sometió a los reyes de España no se refiere pues a América, ni tampoco, como iremos viendo, sus 4 famosos viajes. Pero si esto es así, no incurramos ahora que estamos a punto de lanzarnos con Colón en su gran aventura, en el equívoco de suponer, como es habitual, que aunque él lo ignoraba, en realidad cruzó el océano en pos de América y de que fueron sus playas a donde en realidad llegó y donde tanto se afanó y padeció. Los viajes de Colón no podían ser viajes a América, porque la interpretación del pasado no puede ser, como la ley es justa, efectos retroactivos. Afirmar lo contrario, proceder de otro modo, es despojar a la historia de la luz con que ilumina su propio devenir y privar a las hazañas de su profundo dramatismo humano, de su entrañable verdad personal. A diametral diferencia, pues, de la actitud que adoptan todos los historiadores, que parten con una América a la vista, ya plenamente hecha, plenamente constituida. Nosotros vamos a partir de un vacío, de un todavía no existe América, compenetrados en esta idea y del sentimiento de misterio que acompaña el principio de toda aventura verdaderamente original y creadora. Pasemos a examinar en primer lugar el proyecto de Colón, dice el amigo Edmundo O'Gorman, ¿no? Es bien interesante este tema porque si uno lo mira desde el punto de vista geográfico, a finales del siglo, en este caso 15, el mundo era concebido de manera muy restringida en términos geográficos, ¿no? Lo que se conocía era el territorio obviamente europeo, se conocía el norte del África, en virtud obviamente de todo el desarrollo, en este caso del mundo musulmán y a los intercambios comerciales que se podían haber dado entre Europa y precisamente ese territorio. Y obviamente también el territorio asiático, en virtud del tema de las rutas comerciales, las que les mencioné la vez pasada, ¿no? Es decir, o no sé si a ustedes en particular, pero uno habla sobre los famosos viajes de Marco Polo, a través de lo que es la ruta de la seda, o la ruta del Golfo Pérsico, o esta ruta comercial vigente en la actualidad, que es la del Mar Rojo, por donde cruza el canal de Suez, digamos, en este caso, ¿no? Es decir, ese era el mundo conocido hasta ese momento, y en el imaginario geográfico, digamos, el continente, ese nuevo continente, que después se llamará América, no existía, y por lo tanto había que inventarlo de alguna manera, ¿no? Entonces, a eso se refiere cuando O'Gorman ¿no? manifiesta esto de que dice un mundo en que América era imprevista e imprevisible, no estaba prevista obviamente, antes de su formal contacto, digamos, si se quiere, ¿no? Entonces, hay todo un proceso, digamos, si se quiere, de carácter mental, de cambios que se dan en el mundo de la mentalidad, digamos, de los hombres modernos en relación a ese contacto con ese nuevo territorio, al cual obviamente había que darle un nombre, ¿no? En este caso, había que dotarle de un sentido, ¿no? En ese contexto. Entonces, cuando uno habla sobre la invención, digamos, si se quiere, acá dice, exige, Dussel señala él, dice, exige romper con la representación del mundo europeo, ¿no? Como una de las 3 partes de la Tierra, como ustedes saben, ya les dije, Europa, parte del África y el territorio asiático. Entonces, el concepto de invención supone un proceso mental que implica darle nombre, ¿no? A eso, a esa entidad o a ese ente
al cual se lo ha conocido a través de los viajes de Colón. Recordamos que él pensó inicialmente haber llegado a las Indias, cuando en realidad eso no, creo que Colón murió sin haberse enterado de que en realidad había descubierto en principio un nuevo territorio, ¿no? En este caso. Y Dussel avanza en su reflexión y dice, llamo descubrimiento como una figura posterior a la invención, ¿no? Para él también, bueno, esto tiene que ver mucho a la experiencia, dice, también estética y contemplativa, aventura explorativa y hasta científica del conocer de lo nuevo, que a partir de una experiencia resistente y terca, que se afirma contra la tradición, exige romper con la representación del mundo europeo como una de las tres partes de la Tierra, ¿no? Entonces, fíjense, al descubrir, acá hay un detalle bien interesante, al descubrirse una cuarta parte, ¿no? Desde la cuarta península asiática, se produce una autointerpretación diferente de la misma Europa, ¿no? Habría que pensar, fíjense, en lo que ustedes pueden leer ahí en la filmina, en esta proyección, dice que en aquel momento habría que preguntar cuál era la posición que ocupaba Europa en ese mundo geográfico, cultural conocido hasta ese momento. Y está dicho que la Europa en aquel momento era una Europa provinciana y renacentista en algunos territorios, podemos decir así. Era un territorio totalmente mediterráneo, pero que en virtud del tema del contacto con ese nuevo territorio y sus culturas, que uno conoce como culturas americanas, se va a transformar, fíjense ustedes, en una Europa centro del mundo, ¿no? En la Europa moderna, podemos decir así. Deconstruyendo un poquito esta idea de la autointerpretación y esto de la posición marginal en la cual ocupaba Europa en aquel momento, podemos decir que la Europa atravesó por un periodo que se llama de oscurantismo, ¿no? Estamos hablando del medioevo, frente a, en este caso, otras civilizaciones como la musulmana, por ejemplo, que atravesó realmente por una instancia de brillantez en lo que se refiere al tema civilizatorio. Y además porque hasta el avance de los turcos otomanos, o en todo caso que toman Constantinopla, o hasta el descubrimiento de América, el centro del mundo, el centro del mundo cristiano, recuerden ustedes que formamos parte del mundo cristiano, no había estado ubicado en Europa, ¿no? Sino en realidad había estado ubicado en Jerusalén, que era la tierra de Cristo, ¿no? En este caso. Entonces, ¿cuánto de importante, digamos, que se da en términos de reflexión el tema de ese contacto cultural con un nuevo territorio geográfico, ¿no? Obviamente habitado por gente organizada de diferentes maneras, ¿no? Entonces, sigue en el texto que podemos leer, que está en la web, dice, en la cosmografía introductoria, o en la introducción de la cosmografía, se dice lo siguiente, dice que tradicionalmente el orbe, es decir, la isla de la Tierra en la que se alojaba el mundo, se ha venido dividiendo en tres partes, ¿no? La que ellos conocían en ese momento y las que yo ya mencioné, Europa, Asia y África. Y que en vista a recientes exploraciones, ¿no? Ha aparecido una cuarta parte, que ya saben ustedes, que es América, y que como fue concebida por Vespucio, recuerden ustedes, Vespucio, un explorador que circunda las costas brasileñas, ¿no? Logra determinar que esto no era una isla, ni mucho menos la India, sino que era un nuevo territorio. Fíjense, no parece que exista ningún motivo justo que impida que se la denomine Tierra de América, o mejor aún, dice América, puesto que Europa y Asia tienen nombres femeninos. Entonces ya saben ustedes de dónde viene el nombre de América. Y dice, se aclara que esa cuarta parte es, ¿no? Fíjense, en una isla, a diferencia de las otras tres que son continentes, es decir, tierras no separadas por el mar, sino vecinas y continuos. Obviamente hay que mirarlo desde el punto de vista
del contexto, ¿no?, en el cual se van realizando esas exploraciones. Entonces ahí tenemos, a ver, me esperan un ratito, que hay gente esperando que la admita. Espera un ratito. Bueno, ahí está. Ahí lo que ustedes pueden ver, en principio en el mapita, es el tema de, a ver si lo achico un poquito, ahí está. Ahí se ven los, bueno, según el texto anterior, esto es un continente, ¿no? Entonces ahí tenemos en la parte de arriba, fíjense, tenemos Europa, tenemos una parte de África, porque recuerdan ustedes que después se amplía la visión geográfica a partir de las incursiones de los portugueses en la costa occidental africana. Fíjense, acá está el Mar Rojo, ¿no? Y acá no se ve muy bien, pero acá se supone que tendría que estar el Golfo Pérsico y acá está la India, ¿no? En este caso. Obviamente que uno hay que pensar este mapa dentro del contexto del conocimiento de la cartografía que existía hasta ese momento. Entonces, este es el mundo de las tres partes, que es el mundo que se debe de construir a partir del descubrimiento de este nuevo territorio, conocido, bueno, como isla, pero que en realidad es continente, por parte de exploradores tales como Américo Vespucio, y que es un mundo también que va a comenzar a cambiar, no solamente en lo que se refiere al tema del conocimiento, sino también desde el punto de vista de la geografía, en virtud a los aportes de la cartografía y de las diferentes expediciones de carácter exploratorias. Me estoy acordando de ese famoso viaje de Magallanes y Elcano, que cambia esa visión del mundo, ¿no? Como el mundo no concebido como algo plano, sino como hablando del tema de la redondez de la Tierra, ¿no? En este caso. Entonces, siguiendo con eso, descubrir, dice entonces, y vuelvo a insistir, en todo caso, quien escribe este texto es un filósofo, entonces lo trata de ver desde el punto de vista de estas experiencias existenciales, digamos, si quiere, ¿no? Entonces, para él, dice, el descubrir aconteció histórica o empíricamente entre 1502 a 1507, periodo en donde se constata, dice, la existencia de tierras continentales habitadas por humanos al este del Atlántico y que hasta ese entonces habían sido totalmente desconocidas por los europeos, lo cual, dice Dussel, exige abrir el horizonte ontológico, ¿no? Cuando dice ontológico, el horizonte vinculado con el conocimiento, con el acto de conocer. Dice, el horizonte ontológico de comprensión de la vida cotidiana a una nueva comprensión de la historia como acontecer mundial planetario, ¿no? Es decir, el descubrimiento tiene un importante efecto, digamos, en la mentalidad del europeo, y uno, bueno, puede leer textos, ¿no?, respecto a cuáles son los aportes del mundo americano al mundo europeo, ¿no? Desde productos tan simples como la papa, por ejemplo, como el tomate, hasta el cero, ¿no?, que es propio del mundo maya, por ejemplo. Uno tendría que pensar entonces en qué medida ese horizonte ontológico se termina abriendo, ¿no?, en este caso. Entonces, acá vemos un mapa, lo vamos a achicar un poquito para, ahí está, un mapa, de cómo, desde el punto de vista de la cartografía y en base a lo que se había explorado hasta ese momento, era representado, ¿no?, América en un mapa. Entonces, fíjense, es un primer mapa independiente de América, impreso en Basilea en 1540, ¿no? Es bien interesante, ¿no?, cómo se van configurando los territorios a partir de la percepción que han tenido los exploradores, ¿no? Entonces, eso es como una primera aproximación cartográfica de lo que es nuestro territorio, en este caso americano. Acá también hay un mapa mundi de
Johannes Blau, de 1658, inspirado en el de Martin, bueno, hay un nombre ahí francés, perdón, alemán, que incluye a la derecha el retrato de Vespucio, ¿no? Que sería este de acá. ¿Ven? Y este de acá sería el continente descubierto, digamos, desde el punto de vista geográfico, explorado por el amigo Américo Vespucio. A ver, esperen, no sé quién se está sumando a la clase. Sigamos entonces. Acá tenemos otro mapa. Perdón. Entonces, acá también hay una representación, fíjense, ¿no? Que no tiene nada que ver con la perfección de los mapas en la actualidad, ¿no? Uno tiene que ver o pensar en las técnicas cartográficas que se utilizaban en aquel momento y obviamente muestran en términos geográficos algunas deficiencias en cuanto al conocimiento de lo que es el territorio real. Este de acá dice es una carta del mundo, del universo, aparente, de fecha 1500, en este caso 7, ¿no? Ahí tenemos entonces un mapa, o en todo caso otro mapa. Acá tenemos una frase de Américo Vespucio que me parece bien interesante admitir a otra persona. Ahí está. Américo dice, tituló su carta, Américo Vespucio, tituló su carta El Nuevo Mundo, dice, descubre con una pluma alegre y coloreada los viajes, ¿no?, que ha realizado. Dice, supo captar maestramente el paisaje, las montañas, los ríos, animales feroces, la variedad de árboles, y acá llama la atención, dice, el carácter de hombre desnudo, ¿no? En aquellos países, dice el amigo Vespucio, hemos encontrado tal multitud de gente que nadie podría enumerar cómo se lee en el Apocalipsis, ¿no? Todo de uno y otro sexo van desnudos, dice, no se cubren ninguna parte del cuerpo y así como han salido del vientre de la madre, así hasta la muerte van. Tienen cuerpos grandes, bien plantados y proporcionados, tirando al rojo, lo cual pienso les acontece porque andando desnudos son teñidos por el sol. Tienen los cabellos abundantes y negros, son ágiles en el andar y en los juegos, de una franca y hermosa cara que ellos mismos destruyen, ¿no? Pues se perforan las narices, los labios y las orejas, ¿no? Bueno, Vespucio se admiraría muchísimo de muchos jóvenes que se ponen piercing en la cara, ¿no? Acá ya Vespucio estaba como impresionado de ese tipo de prácticas, ¿no? O acá también en la actualidad cómo se agrandan las orejas, ¿no? Dice, he visto muchos que tienen en la cara 7 perforaciones, cada una de las cuales tenían el tamaño de una ciruela. Hicieron ellos esas perforaciones con piedras cerúleas, marmóreas o de alabastro. Acá hay algo bien interesante, dice, otra costumbre hay entre ellos muy atroz y fuera de toda credulidad humana, pues siendo sus mujeres lujuriosas, hacen hinchar los miembros de sus maridos de tal manera que parecen deformes y brutales. Y eso con un cierto artificio suyo y la mordedura de ciertos animales venenosos, y por causa de ellos muchos los pierden y quedan eunucos, ¿no? Aún estuve 27 días en una cierta ciudad donde vi en las casas la carne humana salada y colgada en las vigas, como entre nosotros se usa ensartar el tocino y la carne de cerdo. Digo mucho más que ellos se maravillan porque nosotros no matamos a nuestros enemigos y no usamos su cuerpo en las comidas, dice en las comidas, lo cual dicen que es sabrosísima. Sus armas en el arco y la flecha, cuando se enfrentan en batalla, no se cubre ninguna parte del cuerpo, de modo que aún en esto son semejantes a las bestias, ¿no? He retomado esto porque, bueno, primero que estas líneas tienen mucho de etnográfico, ¿no? De etnografía, porque, bueno, él caracteriza en principio a los hombres, no dice de qué grupo étnico, nada por el estilo, lo toma en general,
y va llamando la atención con un detalle minúsculo sobre el cuerpo principalmente. Recuerden ustedes que Américo Vespucio es un hombre del Renacimiento, y el Renacimiento prestaba mucha atención sobre el cuerpo, y bueno, en este caso desnudo, podemos decir así, ¿no? Entonces, eh, el detalle acá es cuánto de esta información que se va relevando, que es de carácter etnográfico, sirve para ir conformando una idea respecto a la alteridad, respecto al otro, ¿no? Y esto cuánto sirve, en principio, para justificar la dominación de uno sobre otro, ¿no? La última frase me parece que es bien interesante, cuando dice, cuando se enfrentan en batalla no se cubren ninguna parte del cuerpo, de modo que aún en esto, dice, son semejantes a las bestias. Es decir, que para Américo Vespucios, perdón, estos hombres desnudos, como he remarcado ahí, son bestias, ¿no? Frente, obviamente, al hombre, que uno puede decir, el hombre civilizado, el que no anda desnudo, sino vestido, ¿no? El que no se pone, ¿no? Nada en el rostro, etcétera. Entonces, obviamente, digo que este tipo de información sirve a los efectos de la construcción de la alteridad. Eh, Pasando al otro concepto, que es el de la conquista, fíjense ustedes, a ver, antes que nada, conquista, dice, por tal, entendemos ahora una relación no ya estética o cuasi científica de la persona naturaleza, como el descubrimiento de nuevos mundos, ¿no? Lo que habíamos leído hace rato del amigo Américo Vespucio tiene mucho de científico, ¿no? Es un relato de carácter etnográfico que retoma aspectos culturales del otro, ¿no? En este caso. Pero también que tiene mucho de admiración, ¿no? Es decir, es un mundo al cual recién se lo conoce, que hay aspectos que en términos culturales se desconocían, que había que aplicarle ciertas categorías, obviamente traídas del mundo europeo, y aplicarlas, digamos, en ese contexto de esas culturas con las cuales se tiene contacto, ¿no? Entonces, de ahí dice que cuando uno habla sobre el descubrimiento, tiene mucho de estético, ¿no? Y cuando uno habla de estético es el disfrute, en principio, de eso, de que se tiene contacto por primera vez. No solamente hablo del paisaje, de su geografía, de los animales con los cuales se encuentran, sino también hablo de estos seres humanos con esas características culturales de las cuales llama la atención el amigo Américo Vespucio. Pero acá estamos hablando de conquistas, ¿verdad? Entonces dice, ahora la figura, el de la conquista está hablando, es práctica, dice, ¿no? O trata sobre la relación persona a persona, ¿no? Es una relación política militar. Ya no se trata, dice, como en tiempos del descubrimiento, del reconocimiento de la geografía, del territorio, ¿no? O de inspección. En este caso, con propósito de levantar mapas, la descripción de climas, topografía, flora y fauna, ¿no? Sino acá, cuando uno habla sobre la conquista, esto para que ustedes lo tengan en cuenta, explícitamente se está haciendo referencia al tema de la dominación de las personas, ¿no? De los pueblos y en este caso de los indios. Ya no es teoría, ¿no? Como en el caso del descubrimiento, ¿no? Era teorizar respecto a eso nuevo con el cual se tiene contacto y darle o aplicarle categorías para darle un cierto sentido, digamos, si quiere, ¿no? Acá, ya cuando uno habla de conquista, es ahora la praxis, ¿no? Es la praxis de la dominación, dice el amigo Dussel. Entonces, a ver qué viene ahora, ahí está, ¿no? Cuando uno habla sobre esta cuestión de que es una lucha cuerpo a cuerpo. A ver, me espera un ratito, no sé quién me está llamando.
Entonces, es una lucha cuerpo a cuerpo. Como ven ustedes en la primera imagen, ahí veremos, bueno, ahí está. Vemos arriba, como en la imagen central, como ustedes observan ahí, están los españoles. Obviamente, fíjense, están vestidos, podemos decir así. Y abajo están los famosos perros mastines, los perros mastines. Eh, a ver, espera que contesta mi jefa. Muy bien. Entonces, volvamos acá a la primera imagen, ¿no? El tema de, como pueden ver, están los famosos perros mastines, que eran, dicen, perros terriblemente violentos, que atacaban a los indígenas y como pueden ver ustedes ahí, ¿no? Están en esa situación en particular. En la otra imagen también vemos un español, fíjense, tiene en sus brazos un bebé, le está aparentemente por golpear contra una pared, ¿no? Y en el otro costado hay indígenas en una hoguera, ¿no? Aparentemente están muertos ya, y hay un español que está encendiendo, eh, a ver, hay alguien que escribe, a ver, espérate. Ahí está. Muy bien, entonces, y en la parte de abajo tenemos también otra imagen, acá tenemos un cura, fíjense ustedes, que está quemando en la hoguera a otra persona, un indígena, en este caso. Obviamente, acá queda muy claramente reflejado el tema de eso que uno dice, ya no se trata de teoría, sino de praxis, ¿no? Esta lucha de cuerpo a cuerpo que va a llevar a la dominación de uno sobre otro, ¿no? En este caso. Y el dibujo, la representación final, hace mención al tema del encuentro entre Hernán Cortés y, bueno, obviamente parecen representantes del Tlatoani azteca, ¿no? En este caso de Moctezuma, y ahí en el medio hay una figura central, fíjense, esa figura central es, en este caso, la Malinche, ¿no? Que actúa como la traductora, como la intermediaria. Lo interesante también es que entre las imágenes que están ubicadas atrás de Hernán Cortés, no solamente hay españoles, fíjense, sino también hay indígenas, ¿no? Y es que gran parte de la conquista de estos territorios se explican, digamos, en función al tema de el colaboracionismo que hubo de parte de algunos grupos étnicos, en este caso para con los españoles. Entonces, volviendo al tema de la conquista, acá tenemos una breve referencia sobre lo que dice Fray Bartolomé de las Casas, hablando de cuán violenta era la conquista. Dice, entraban los españoles en los poblados y no dejaban niños ni viejos ni mujeres preñadas que no desbarrigaran e hicieran pedazos. Hacían apuestas sobre quién de una cuchillada abría un indio por medio o le cortaba la cabeza de un tajo. Arrancaban a las criaturitas del pecho de sus madres y los lanzaban contra las piedras. A los hombres les cortaban las manos, a otros los amarraban con paja seca y los quemaban vivos, y les clavaban una estaca en la boca para que no se oyeran los gritos. Soy testigo de todo esto y de otras maneras de crueldad nunca vistas ni oídas, ¿no? Entonces, creo que esta frase es muy
demostrativa, digamos, se quiere, de esa situación de violencia que ha implicado la conquista, ¿no? En este caso. Siguiendo con esto, fíjense en esta imagen, que es muy cruel, por cierto, obviamente es una representación, hay una imagen central acá de un indígena, bueno, un español clavándole una espada a una mujer embarazada, fíjense. Acá, mientras tanto, hay alguien con ¿no? con un garrote persiguiendo a un indio. En este caso, acá hay una señora con sus hijos, bueno, situación que muestra, digamos, esa dinámica que ha llevado a la conquista, ¿no? Entonces, Ginés de Sepúlveda en este caso es un aristotélico, ¿no? Nosotros habíamos mencionado en su tiempo qué era lo que pensaba Aristóteles, ¿no? Decía, bueno, hay algunos que nacen superiores y hay otros que nacen inferiores, ¿no? Entonces dice el amigo Sepúlveda, quien ustedes van a leer un texto años más tarde, bueno, este es 1547, durante esos años en particular, va a generar un famoso debate para tratar de definir si el indio tenía alma o no tenía alma, y en función de eso, someterlo o no a la esclavitud, ¿no? Dice Sepúlveda, con perfecto derecho los españoles ejercen su dominio sobre estos bárbaros del Nuevo Mundo e islas adyacentes, ¿no? Los cuales en prudencia, ingenio y todo género de virtudes y humanos sentimientos son tan inferiores a los españoles como los niños a los adultos, las mujeres a los varones, como los monos a los hombres. ¿Qué mayor beneficio y ventaja saludable pudo acaecer a estos bárbaros que el quedar sometidos al imperio de quienes con prudencia, virtud y religión los han de convertir de bárbaros y apenas hombres en hombres civilizados, en cuanto pueden serlo, de viciosos en honrados y probos, de impios y siervos de los demonios en cristianos y adoradores del verdadero Dios y de la verdadera religión? Bueno, ahí está el claro ejemplo de cómo a partir de estos escritos se va construyendo la mirada sobre el otro, que tiene obviamente, que es totalmente diferente en términos culturales, digamos aquí. ¿Y cuál es la posición que tienen muchos de estos teóricos, muchos de ellos teólogos, filósofos, ¿no? En este caso, Aristóteles, fíjense, considera que los indígenas son inferiores, ¿no? Y esa inferioridad tiene mucho de naturaleza, o sea, que no se lo puede en principio cambiar, ¿no? Cuando digo, dice, como los monos a los hombres, ¿no? En este caso en particular, ¿no? Dice, ¿qué mayor beneficio y ventaja saludable pudo acaecer a estos bárbaros que el quedar sometidos al imperio? Bueno, hay una idea de justificación ahí, ¿no? Es decir, hay que darle, el traerles la idea de la civilización, les trae obviamente un cierto beneficio, ¿no? Dice, de quienes con prudencia, virtud y religión los ha de convertir en bárbaros y apenas hombres, o sea, ni llegan al estatus de hombres, apenas hombres, en hombres civilizados, ¿no? Es bien interesante entonces la perspectiva que tiene Ginés de Sepúlveda sobre este tema. Acá hay otra mirada, esta de acá dice, perdón, acá, espera, este es Ginés de Sepúlveda. Hay una mirada también de parte de los propios indígenas, de cómo construyen la alteridad, ¿no? Fíjense, dice, todas las amonestaciones que nos hacen los obran ellos al revés, no tienen temor de Dios ni vergüenza, su codicia, esto lo dice el manco Inca Yupanqui, ¿no? Hijo de Huayna Cápac, un inca, dice, su codicia ha sido tanta que no han dejado templo ni palacio que no hayan robado, ¿no? Pretenden tenernos tan avasallados y sojuzgados que no tengamos más propósito que buscarles metales y proveerlos de nuestras mujeres y nuestro ganado. Además han atraído a los yanaconas. Dice, ¿qué les debemos para que con estos caballos y armas nos hayan hecho tanta guerra? Me parece cosa justa que procuremos con toda determinación
morir sin quedar ninguno o matar a estos enemigos nuestros tan crueles. ¿No? Hay otra frase acá, bueno, ahí está la mirada entonces al revés, ¿no? Es decir, la mirada del indio respecto a los conquistadores. Y esta de acá me parece como bien interesante, que es un canto azteca del siglo XVI. Fíjense ustedes en la representación, ¿no? Los españoles. Acá se ve la confrontación, fíjense, el hierro contra las armas de madera o de piedra, en principio. Fíjense en lo que dice el canto azteca. Dice, en los caminos yacen dardos rotos, los cabellos están esparcidos, destechadas están las casas, enrojecidos sus muros, gusanos pululan por calles y plazas y en las paredes están salpicados los sesos. Rojas están las aguas, están teñidas y cuando las bebemos es como si bebiéramos agua de salitre. El llanto se extiende, las lágrimas gotean aquí en Tlatelolco. ¿A dónde vamos, oh amigos? Bueno, este es un canto azteca que retoma la violencia de la conquista, en este caso, cuando los españoles logran tomar de manera definitiva la ciudad de Tenochtitlan. Entonces, obviamente que una vez que se reconocen geográficamente los territorios, y ya cuando uno habla sobre la conquista en particular, ya se pasa del control de los cuerpos de las personas, ¿no? Era necesario pacificarlas, dice, que no es otro más concepto que el de dominar, ¿no? El de dominarlas. Entonces, la conquista es un proceso militar, práctico, violento, que incluye dialécticamente al otro como lo mismo, ¿no? En este caso. Fíjense, antes de avanzar con la otra figura histórica, que es ya el de la colonización, debemos de señalar las características del conquistador, es decir, ¿quién es el que viene a conquistarnos, no? En alguna oportunidad les mencioné que hay en la península ibérica un proceso de reconquista del territorio, es decir, hay muchos de estos que han venido a América que han logrado una cierta experiencia en el arte de la guerra, ¿no? ¿Quién es el conquistador? ¿No? Primero, lo más fácil, dice, es el que establece sobre otros pueblos la dominación, obviamente a favor del mundo español, y en este caso, ese es un militar, es un guerrero, no es cualquiera, digamos, en principio. El conquistador, otra de las características, es el primer hombre moderno activo, práctico, que impone su individualidad violenta a otras personas, el otro. Cuando hablamos del otro es el indígena, ¿no? La subjetividad del conquistador, por su parte, se fue constituyendo, desplegando lentamente en la praxis, ¿no? Es decir, a partir de su experiencia en particular, con esa situación de conflicto o de lucha contra el otro, va generando su propia personalidad, podemos decir así. Y así se enfrentaron dos mundos, el uno moderno, el occidental, de sujetos libres que decidían como un acuerdo, y el otro, el del más grande imperio del Nuevo Mundo, completamente limitado por sus leyes, ¿no? Tradiciones adivinatorias, ritos, cultos y sus dioses, ¿no? Ya leeremos un poquito sobre el tema de la construcción de la alteridad, pero vista del mundo de los aztecas, ¿no? En este caso. La primera relación, entonces, continuando hablando sobre la conquista, fue de violencia, ¿no? Una relación de conquistador y conquistado, de una tecnología militar desarrollada contra una tecnología militar subdesarrollada, metal versus piedra, madera, digamos, y la primera experiencia fue de la superioridad cuasi divina, digamos, ¿no? Yo europeo sobre el otro primitivo, rústico e inferior. Es un yo, dice Dussel, violento militar, que codicia, que anhela riqueza, poder y gloria. Fíjense, mirado desde el punto de vista, en este caso, de la filosofía. En relación a Cortés, dice, actuaba como todos los cristianos de la Reconquista, pactaba con unos
dividía a los otros y los iba lentamente derrotando en violentas batallas en las que los soldados, dice un puñado, demostraban de todas maneras la práctica adquirida durante más de 7 siglos de lucha contra los musulmanes. Obviamente que también usaron para lograr el dominio de unos sobre otros, fíjense en las armas de fuego, los cañones de pólvora, los perros estos que habíamos visto nosotros en la imagen anterior, los caballos, que eran tenidos como dioses desconocidos y que era un importante factor sorpresa, entre otros, ¿no? Y obraban, obviamente, ¿no? Con hipocresías, mentiras, maquiavélicos eran en general a la hora de pensar o diseñar estrategias de conquista, ¿no? En este caso. Entonces, la conquista es una afirmación práctica del yo conquisto y la negación del otro como otro, ¿no? Esa conquista era, por lo tanto, sumamente violenta, ¿no? En este caso. La colonia, bueno, acá también hay algo bien interesante, dice, el conquistador, un ego violento y guerrero moderno naciente, era además un ego fálico, mirado desde el punto de vista obviamente de lo sexual, ¿no? La situación pocas veces era tan idílica y aunque injusta igualmente, como en el caso, bueno, de la paz negociada en Tlaxcala, ¿no? La violencia erótica vino simplemente a mostrar la colonización del mundo de la vida indígena, ¿no? Entonces la colonización o la conquista también es, o el dominio del cuerpo de la mujer india, es parte de una cultura que se basa también sobre el dominio del cuerpo del indio varón, ¿no? Entonces eso lo podemos analizar desde el punto de vista de género, ¿no? En este caso. Acá está la muerte, fíjense en la muerte, la representación de la muerte de Atahualpa, ¿no? Y bueno, y acá se puede observar un campo de batalla que termina con la derrota de los incas, ¿no? La otra figura histórica, ya para ir terminando, es la colonización, fíjense en ustedes. Esta palabra colonización es tomada de la idea de la colonia romana, que eran las tierras y culturas dominadas por el imperio y que hablaban latín, al menos sus élites, y que pagaban tributo, ¿no? Era una figura económica política, ¿no? Se deja esa figura de la conquista como violenta y se pasa a una instancia más de una política, digamos, de control territorial y que tiene como propósito la extracción de los recursos naturales, ¿no? Entonces, para terminar, la América fue la primera colonia de Europa, sin metáforas, ya que históricamente fue la primer periferia antes de África y de Asia, ¿no? Y la colonización de la vida cotidiana del indio, acá también aparece el africano, el esclavo africano poco después, fue el primer proceso de modernización, de civilización, de subsumir al otro como lo mismo, ¿no? Pero ahora no ya como objeto de una praxis guerrera, de violencia pura, sino el dominio de los cuerpos por el machismo sexual, de la cultura, de tipos de trabajo, de instituciones creadas por una nueva burocracia de dominación del otro. Muy bien, entonces, entonces, a partir del texto de Enrique Dussel, hemos visto las 4 figuras históricas que él, en términos de reflexión, particularmente de la filosofía colonial, retoma, ¿no? Esos conceptos son, por un lado, de invención, la invención de América, un concepto ya trabajado por el mundo Gordon a fines de la década del 50, del siglo pasado. Después trabaja en la categoría descubrimiento, dice, es una figura más estética, contemplativa hacia ese otro mundo totalmente desconocido. Después pasamos a otra figura que es la conquista, que es violenta, la dominación del cuerpo, de un cuerpo sobre otro, que tiene connotaciones sexuales, digamos, se quiere. Y por último, el tema de la colonización, en este caso, que ya no es violenta y que implica el asentamiento definitivo de instituciones, nuevas modalidades o nuevos criterios de territorialización, digamos, si se quiere,
¿no? Y en donde el indígena en particular va a ser aquel que va a pagar principalmente el tributo, ¿no? Tal cual como eran las colonias en el mundo romano, ¿no? ¿Preguntas? Sol, ahí está Sol. ¿Cómo está Sol? Muy bien, un gusto conocerte. Más allá de las fotos veo ahí, ¿no? Qué sé yo. Pero bueno, ¿alguna pregunta? Muy bien. Yo en todo caso doy por entendido la clase. Entre hoy y mañana estoy colgando la segunda actividad. Eh, Recién nos mandaron un audio, hay que calificar las actividades, vamos también a tener un parcial, que yo voy a avisar cuándo. No se preocupen, todavía faltan 2 o 3 prácticos más todavía. La actividad número 1 la voy a cerrar mañana a la noche. Eso es para que ustedes se apuren en tratar de completarla. Y la nueva Profe, actividad, entonces la voy a colocar. Sí, Sol. ¿me puede repetir? Yo acabo de conectarme. ¿Qué quieres que te repita? Lo que estaban hablando hace rato cuando yo no estuve. Pero es toda una hora de clase. En todo No, no, caso sí, queda pero ¿en qué grabada. quedaron, digamos? O sea, Bueno, que hay una actividad número 1, que yo la sí. puse ya la semana pasada. Esa actividad ya mañana tiene que estar terminada y presentada. Yo les doy hasta las 9 de la noche y ahí ya la cierro totalmente. Esa Ajá. actividad obviamente lleva nota, ¿no? Y en algún momento se la tendrá que recuperar aquellos que no lo hicieron. Bien. Y entre Sí, sí, eso hoy y quería que, mañana, justo dio el aviso ahí, quería. entre Está hoy bien, y está bien. mañana hago la segunda actividad por plataforma. Ujú. ¿Estamos? Bueno, Bien. ok, ok. Entonces, con esto doy por finalizada la clase. Espero que hayan podido, los que pudieron estar desde temprano, la hayan entendido. Y en el caso de Sol, después voy a colgar, como lo hice también ya, la clase número 1, esta también la voy a colgar en plataforma para que usted la pueda ver. Bueno, muy bien. Entonces, celebro haberlos encontrado de nuevo y nos vemos el lunes de la semana que viene y les mando un fuerte abrazo. Muy bien, nos vemos. Chao, Nos chicos. vemos, hasta luego, profe. Chao, profe. Chao. Chao, profe, hasta luego.